Hola, mi nombre es Elliot Olivos y el día de hoy vengo a hablarles de los usos alternativos de los instrumentos derivados. Pero antes de empezar, ¿qué son los instrumentos derivados? Un derivado es un instrumento financiero el cual está vinculado al valor de un activo subyacente, es decir, un contrato que deriva el precio futuro para tal activo sobre la base de su precio actual y las tasas de interés. El subyacente puede ser un activo físico, mejor conocido como commodities, o un activo financiero, ya sea una acción, un bono, una divisa, un índice, una tasa de interés, entre otros. ¿Y para qué se usan los instrumentos financieros derivados? Bueno, la función principal de los derivados es la cobertura de los riesgos ante cambios en los precios de determinados productos. Los derivados son útiles para la administración del riesgo, reducción de costos, mejora de los rendimientos y para permitir a los inversionistas manejar riesgos con mayor certidumbre y precisión. Los comerciantes, importadores y exportadores son los participantes de los mercados de derivados que más los utilizan con fines de cobertura. En el caso de las materias primas o commodities, un derivado de estas le permite a los compradores y vendedores asegurar los precios a los que van a vender o comprar en el futuro, protegiéndose así de las variaciones en los precios. A los vendedores les asegura un precio mínimo al cual vender su producto y al comprador un precio máximo que pagará por el mismo, de tal manera que se elimina la incertidumbre generada por las fluctuaciones de los precios. Por su parte, los derivados de tasas de interés son un gran mecanismo de cobertura en periodos de altas fluctuaciones en las mismas, garantizando la tasa que se va a pagar y protegiéndose en periodos de alza. El mercado de derivados de divisas es uno de los más importantes. Al adquirir un producto derivado de estas, los entes económicos que requieren una moneda extranjera en el futuro pueden asegurar el precio al que la adquirirán sin verse afectados por las variaciones de los precios de esta, diluyendo así el riesgo del tipo de cambio. Pero tal vez todo lo anterior se entienda mejor con un ejemplo. Supongamos que la empresa X, que se dedica a la distribución de materiales para la construcción, necesita adquirir determinada mercancía al 30 de octubre de 2021. Sin embargo, la mercancía que necesita es adquirida a través de un productor en los Estados Unidos, por lo que el pago de su obligación estará tasada en dólares. Dadas las condiciones actuales en el mercado, el dólar tiene una gran volatilidad, lo cual representa un gran riesgo para la empresa X, pues no tiene certeza de cuánto va a pagar por la mercancía que necesita, tomando en consideración el tipo de cambio. La empresa X tiene dos opciones. La primera opción es que acuda al banco y contrate un forward sobre las divisas. Y la segunda opción sería que acuda a la bolsa de derivados a través de su broker y compre un futuro dólar peso mexicano. Entonces, fijará el tipo de cambio a 20 pesos por dólar al 30 de octubre de 2020, lo cual le dará una cobertura de riesgo en el supuesto de que el precio del dólar se eleve para esa fecha y por ende certeza de cuánto va a pagar por su mercancía al proveedor de los Estados Unidos. En los contratos adelantados como los futuros, si bien estás fijando el valor del activo financiero, corres el riesgo de que el activo, en lugar de subir, baje de precio, lo cual te generaría una pérdida financiera. En el ejemplo anterior, supongamos que la empresa X fijó el tipo de cambio a 20 pesos por dólar. De acuerdo al análisis realizado por la empresa X, para la fecha que requiere comprar su mercancía, el tipo de cambio estaría en 23 pesos por dólar. Claramente tendría una cobertura de 3 pesos por dólar. Sin embargo, las condiciones de mercado fueron inesperadas y el tipo de cambio, en vez de subir a los 23 pesos por dólar, bajó de forma abrupta a 17 pesos por dólar. La empresa X, en lugar de tener una cobertura de 3 pesos por dólar, tiene una pérdida por la misma cantidad, ya que pudo haber comprado esta divisa en 17 pesos por dólar, pero al contratar un forward, ahora tiene que pagarlo en 20 pesos por dólar. ¿Y cómo podríamos evitar lo anterior? La respuesta es con un contrato de opción, con el cual el contratante de la opción adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo financiero a determinado precio en el futuro, a cambio del pago de una prima y de un precio de ejercicio. Es algo muy similar a contratar un seguro. Para el ejemplo anterior, se conservaría la protección en caso de que el dólar se aprecie, pero el efecto contrario no nos impactaría drásticamente, pues el pago de la prima del contrato sería la mayor pérdida.
¿Y cuáles son los usos alternativos de los instrumentos derivados? Actualmente también se utilizan con fines especulativos, pues son instrumentos que poseen un potencial de ganancias ilimitado y se requiere menos capital que cuando se adquiere el producto directamente. En otras palabras, los especuladores utilizan este tipo de contratos para obtener ganancias de las fluctuaciones de los precios de los productos de los cuales se derivan. Lo anterior sin necesidad de adquirir el subyacente. Esto debido a que existe un mercado secundario muy líquido y dinámico para estos productos, en el cual pueden ser fácilmente intercambiados. Por ejemplo, un especulador puede adquirir una acción o puede adquirir una opción de una acción. En el primer caso, tendrá que desembolsar una cantidad considerable de dinero para comprarla, mientras que en el segundo solo pagará una pequeña prima para tener el derecho de adquirirla en el futuro. No obstante, el potencial de ganancias con la adquisición de las acciones o de la opción es el mismo. Esto hace que con el mismo capital podemos optar a beneficios mayores, ya que el precio de la opción en el mercado se va a mover de acuerdo a los cambios en el precio de la acción. En conclusión, el uso correcto de los instrumentos derivados nos permitirá en primera instancia protegernos de las pérdidas asociadas a la fluctuación del mercado y por otro lado nos permitirá especular en el mismo, pudiendo tener ganancias interesantes siempre y cuando las usemos adecuadamente. Muchas gracias.